Saludos a todos aquellos que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube La Palabra de la Cruz. Estamos agradecidos con Dios profundamente por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Al frente, quien les habla, su amigo, su hermano Cruz Arnaldo Rodríguez. Y detrás, nuestro hermano y amigo Tuzán Ramírez. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos de alguna manera inconcluso la semana anterior sobre Romanos 7:24, donde Pablo parece estar hablando contradictoriamente y parece estar diciendo una cosa contra la otra. Y muchas veces cuando leemos este versículo de Romanos 7:25 no entendemos realmente qué es lo que Pablo nos está diciendo, o pensamos que de repente Pablo pues tenía alguna contradicción en su vida. Y en la Escritura y en la vida de los hijos de Dios no hay contradicción que el Espíritu Santo no pueda hacer simétrica, no pueda hacer una simetría y de alguna manera concluir una cosa con la otra y engramar una cosa con la otra. Vamos a leer lo que dice, a repetir el versículo Romanos 7:25, para que usted se meta con nosotros en la Escritura. Dice Romanos 7:25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está hablando Pablo de él mismo, no es que Pablo está diciendo que es otra persona o que es una persona sin Cristo. Está diciendo, esta es mi situación actual, esta es la situación de todo creyente, y es importante que todo creyente entienda que está en medio de esta situación y que puede vivir de alguna manera en esta paradoja aparente, que no es una paradoja, sino que es una verdad que puede de alguna manera concordar, que va a concordar y que tiene que concordar. Es la forma en la cual vamos creciendo en la gracia, con esta especie de contradicción que el Espíritu Santo nos va a ir guiando y enseñando a vivir en ella. El apóstol Pablo en este pasaje nos está diciendo, nos está hablando acerca de dos tipos de esclavos hebreos, en este caso hebreos. Y dijimos que esto, para poder entenderlo, tenemos que irnos a las instrucciones de Moisés, a la ley que escribió Moisés, que Dios le dio a Moisés, lo que se conoce como la Torá. Y una de esas primeras escrituras está precisamente en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. También está en Éxodo capítulo 21. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Y dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, mire lo que estamos diciendo. Está hablando de un esclavo hebreo por otro hebreo, es decir, un hebreo haciendo o comprando a un esclavo hebreo. Y esta es la idea principal de lo que Pablo está queriendo decir allá en Romanos. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. En Éxodo, vamos a buscar a Éxodo porque vamos a buscar un segundo testigo de esta escritura. En Éxodo capítulo 21 dice así, lo que se conoce en el subtítulo del capítulo 21 de Éxodo como la ley sobre los esclavos. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, volvemos al mismo punto, es un hebreo comprando a un hebreo. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y aquí está lo que Pablo quiere decir para poder interpretar a Romanos 7:25. Dice el verso 5: si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará hasta los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará
la oreja con lesna y será su siervo para siempre. También había otro tipo de esclavos en Israel, que es el esclavo que se conoce como el esclavo extranjero o el esclavo hebreo. Este sí tenía que ser esclavo para siempre. Vamos a ver en Levítico capítulo 25 lo que nos dice este pasaje sobre un esclavo extranjero. Recuerde que estos dos pasajes que acabamos de leer de Éxodo 21 y de Deuteronomio 15 se refieren a un esclavo hebreo tomado por un hebreo, es decir, un israelita con un israelita. Pero en Levítico capítulo 25 hay algo muy interesante acerca de otro tipo de esclavo, que es el esclavo que queda siempre esclavo, el esclavo para siempre, el esclavo permanente, en el cual no se aplicaba la ley de poder quedar libre al séptimo año de servicio obligatorio e involuntario, o de que de alguna manera se le diera la oportunidad de salir libre con esta prerrogativa, con este favor que se hacía. Entonces Levítico dice así, capítulo 25, dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo rápidamente. Capítulo 25, versículos 44, 45, dice así. 44, 45. Así tu esclavo como tu esclava que tuviere serán de las gentes que están en vuestro alrededor, es decir, extranjeros, no hebreos. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre. Os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, el caso que acabamos de decir, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Tenemos entonces acá el esclavo hebreo y el esclavo extranjero. El esclavo extranjero tenía que ser esclavo para siempre, es decir, esclavo en este caso, llevándolo a la interpretación espiritual, esclavo del pecado para siempre, el extranjero. En cambio, el hebreo, el israelita, tenía la oportunidad de recibir liberación el séptimo año y o de quedarse con su amo si amaba a su amo, si amaba la casa de su amo, y entonces por amor, en amor, podía quedarse como esclavo por amor. Esto es lo que Pablo está diciendo allá en Romanos 7:25. Pablo lo que está diciendo es, bueno, yo con la mente, yo internamente soy esclavo por amor. Me hice esclavo por amor, esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo, esclavo de su palabra, esclavo de sus mandamientos, esclavo de hacer su voluntad, de querer hacer su voluntad, de determinarme a hacer su voluntad, de declarar constantemente determinado a hacer su voluntad por amor. Únicamente la razón fundamental de mayor peso en el universo: no seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien, solo se puede hacer cuando el amor de Dios se ha desarrollado en nosotros. Entonces tenemos que la palabra siervo aquí es la palabra esclavo, y tenemos este primer esclavo, que es el esclavo mental, el esclavo interno, el esclavo espiritual. Este es esclavo por amor. Este, una vez que conoció la casa de su Señor, la cual es Cristo Jesús, entonces lo amó estando en servicio con él, obligatorio, involuntario, durante 6 años, y el séptimo año, cuando se le dio la oportunidad de irse de la casa, se le dio la oportunidad de salir de la casa, él decidió amar, manifestar ese amor y quedarse con su Señor. Pero tenemos que en esos 6 años, él mismo tuvo que servir por un tiempo, y aquí está lo temporal de nuestro cuerpo, de nuestro soma, y es lo que Pablo está diciendo acá.
por un tiempo él tuvo que servir involuntariamente. Entonces Pablo está diciendo, yo con mi espíritu, con mi alma, con mi ser interior, realmente quien soy yo, sirvo por amor a Dios. Pero con este cuerpo, con este habitáculo que se me dio, con esta nave espacial que se me dio para vivir, para estar en la tierra, en la temporalidad que se me permita, yo entonces sirvo a la ley del pecado. La ley del pecado precisamente es que Pablo podía cometer, y de hecho lo hacía, así como lo hace usted, así como lo hago yo. Eventualmente cometemos pecados, pero involuntarios. En este caso, si los pecados que cometemos, los errores que cometemos son involuntarios, tenemos entonces la ley de la enmienda, que es aquella en el cual yo sé que todo pecado involuntario que me ocurre, que me sucede, que sobreviene sobre mí, yo entonces puedo acudir a esta ley de la enmienda y ser restituido para vida y no para muerte. Es importante que nosotros sepamos esto, porque si en la mañana cuando nos levantamos y en la noche cuando nos acostamos hacemos una estadística o una cronología de los pecados que pudimos haber cometido y de los que cometimos y ni siquiera nos dimos cuenta, porque pecado es errar el blanco. Pecado es la palabra griega amartía, que es equivocarse del blanco exacto, del blanco preciso, de 10, de 100, de 1000, de 500, exacto y preciso. Cuando yo de 100 no llego a 100, entonces llego a 90, llego a 80, proporcionalmente, entonces yo pequé, yo erré el blanco en esa circunstancia. Pues bien, Pablo lo que está diciendo es, señores, hay pecado voluntario, que es el que hacemos sin Cristo en nuestra vida, y hay pecado, errores involuntarios, que ya por estar en estado de arrepentimiento me contristan, me entristecen, pero producen en mí enmienda, salvación, mejora, ¿sí? Y Pablo está diciendo, señores, con el cuerpo lamentablemente vamos a mantenernos de alguna manera cometiendo algún tipo de errores, pero estos errores lo que deben llevarnos es a amar mucho más a aquel que nos amó, a estar más cerca de él y a comprender con mucha mayor claridad la gran salvación, como dice el escritor de Hebreos, una salvación tan grande y tan maravillosa y tan poderosa. Pablo nos está diciendo, podemos servir a Dios internamente por amor y eventualmente cometeremos errores. Cuando nos acostamos en la noche podemos diagnosticar algunos errores que hemos cometido en el día. De hecho, el mismo momento en que lo cometemos, el Espíritu Santo nos contrista. Si es de pedirle perdón a alguien, lo hacemos. Si es de entender que nosotros mismos fallamos y nos afectamos a nosotros mismos, también lo hacemos y seguimos adelante. Caemos porque muchas veces vamos a caer. De hecho, vamos a caer muchísimas más veces de las que realmente quisiéramos, y vamos a caer muchísimas más veces que los triunfos que vamos a tener. Lo que es importante es que el triunfo verdadero, el triunfo de los triunfos ya se logró en Cristo Jesús. Por eso es que somos Hupernicao. La palabra Hupernicao es más que vencedores, porque ya la victoria decisiva del conflicto ya se ganó. Lo demás son caídas y levantadas para aprender a amar a aquel que nos amó y aquel que está siempre con nosotros. Hemos quedado claro en esto. Pablo lo que está diciendo es, internamente sirvo a Dios porque lo amo, y externamente, obviamente, hay una ley de muerte que está en este cuerpo, lo dijimos la semana pasada, una ley de entropía, de desgaste, de uso y destrucción por el uso, y esa ley le vamos a servir. Hemos llegado al final. La próxima semana vamos a estar con otro tema en tu canal de YouTube. Muchas gracias.